Muy buenas tardes con todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión especial. Las organizaciones ejecutoras del proyecto de protección multisectorial ante la crisis humanitaria, este es un esfuerzo conjunto por identificar las diferentes estrategias de mitigación de las consecuencias que puede traer el COVID en el aparecimiento y o fortalecimiento de las redes de trata de personas. Crean un espacio de diálogo para identificar los diferentes mecanismos, las estrategias para prevenir la trata, para proteger a las víctimas de este delito y además instar a que no exista impunidad en los casos que se identifiquen. Su presencia en este espacio es una muestra más de que unar esfuerzos es el único camino que nos permitirá no solamente visibilizar el lado duro que trae consigo la trata de personas, sino también celebrar la presencia de las instituciones que cada día trabajan con el fin de garantizar los derechos humanos de todas las personas y en todos los lugares. Esta tarde, entre todas y todos, decimos: libre es mi única etiqueta. Y te animamos a que compartas esta transmisión en vivo con el hashtag libre es mi única etiqueta. ¿Cuál es la metodología que vamos a llevar a cabo durante esta tarde? Primero, comentarles que la cámara y los micrófonos de las y los participantes estarán apagadas, a excepción de las personas que nos van a acompañar como panelistas durante esta tarde. Únicamente, justamente, quienes están moderando y quienes estamos participando de manera directa en este espacio, estaremos permitidos de hacer uso de la cámara y del micrófono. Este foro tendrá una duración de 1 hora y aproximadamente 15 minutos. En caso de presentarse alguna acción extraña al foro, lápiz en la pizarra o alguna palabra que esté fuera de tono en este chat, se solicitará a la persona para que por favor abandone la sala. Se grabará también todo este foro para compartir luego vía correo electrónico con las personas interesadas en poder participar del mismo. Quienes deseen hacer preguntas podrán hacerlo a través del chat. Deben escribir el nombre del panelista y también la pregunta dirigida. Todas las preguntas serán contestadas durante un momento al final de esta transmisión. Antes de terminar la transmisión, les recordamos que este es un espacio de escucha activa, respeto y diversidad. CARE Ecuador, Fundación Alas de Colibrí y Diálogo Diverso, generamos espacios seguros, diversos e inclusivos, nos respetamos cuidadosamente e impulsamos entre todas y todos, por lo que este foro tendrá estas características. Animamos a las y los participantes a internalizarlos y aplicarlos. Vamos entonces a poder continuar y estamos cerca a poder iniciar. Presentamos a continuación a la moderadora de este foro. Nos acompaña Alexandra Moncada, arquitecta de profesión y ha trabajado más de 20 años en la defensa de derechos de las mujeres, las adolescentes, las niñas y los niños. Actualmente es directora de CARE Ecuador. Bienvenida, Alexandra. Hola Danilo, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Un saludo afectuoso a todas y todos quienes nos acompañan esta tarde. Quisiera dar la bienvenida comentándoles, como todos ustedes saben, hoy es el Día Internacional contra la Trata de Personas. Aparte de ser una fecha conmemorativa que nos lleva a reconocer la resiliencia, la fortaleza de todas las personas que han sobrevivido a una de las peores formas de la vulneración de los derechos humanos, creemos que este día también tiene que ser un espacio, una oportunidad para que quienes trabajamos por los derechos humanos de las personas generemos propuestas, podamos definir estrategias y mecanismos para enfrentar los retos que se plantean a futuro durante y también después del contexto sanitario generado por la propagación del COVID-19. Con respecto a la trata, queremos analizar los nuevos escenarios, generar objetivos basados en contextos reales y sobre todo buscar formas de responder de manera efectiva, hacerlo eficazmente frente a las graves necesidades de las y los sobrevivientes de trata. Esa es la tarea de esta tarde. Sin duda una tarea compleja, una tarea importante y queremos sobre todo insistir y dar la bienvenida a quienes nos acompañan. Sabemos que todos ustedes tienen un interés fundamental en manejar el tema, en conocerlo y más que nada en asegurar propuestas conjuntas eficaces para la respuesta a esta pandemia ocultada por la otra pandemia.
Con estas palabras quiero dar la bienvenida a todas y todos al foro virtual Construyendo estrategias para mitigar la trata de personas en tiempos de pandemia y pospandemia. Antes de dar inicio al foro en sí, quiero dar paso a las palabras del doctor Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo. Adelante, por favor, Freddy. Hola, ¿me escuchan? Sí, claramente. Adelante, por favor. Gracias, Alexandra. Muy buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, creo que este tipo de webinars sobre temas tan fundamentales en el sentido de a los sujetos a quienes afectan este tipo de prácticas, como la trata de personas, prácticas delincuenciales que indudablemente comprometen y vulneran los derechos básicamente de las niñas y de las mujeres. Hoy que conmemoramos, o en estas fechas que conmemoramos 20 años de la suscripción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, de la cual se deriva el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, creo que nos debe llevar muchísimo a la reflexión de que como país, ¿qué es lo que venimos haciendo para reprimir, para prevenir sobre todo este flagelo mundial que afecta, como hemos dicho, principalmente a las mujeres y niñas? El contexto del COVID es un contexto que, además de la crisis sanitaria que ha generado y con ello la crisis económica, por supuesto también que de una u otra manera ha generado un sinnúmero de afectaciones. Vemos cómo a nivel de las personas que se encuentran en movilidad han sufrido una serie de impactos, como el hecho de los desalojos, el hecho de tener que movilizarse en plena pandemia también a sus lugares de origen, y eso indudablemente ha repercutido en la seguridad de estos grupos vulnerables que han sido víctimas de estas mafias transaccionales o de la delincuencia organizada que ha tenido como objetivo la trata de personas, sobre todo de aquellas personas en movilidad. Eso indudablemente representa y genera una política del Estado, una política pública del Estado de protección, pero sobre todo de prevención de esta lacra social, si la podemos llamar de alguna manera, que está impactando y comprometiendo los derechos de las mujeres, de los derechos de las niñas y sobre todo de aquellos grupos que se encuentran en vulnerabilidad, como son las personas en movilidad. Frente a eso, ¿qué es lo que podemos hacer como organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué es lo que podemos hacer como instituciones del Estado? Pero sobre todo, ¿cuál es el papel y el rol del Estado que debe cumplir para prevenir y también sancionar aquellas prácticas y los responsables de aquellas conductas delictivas que provoquen o que generen estas conductas delictivas como la trata de personas? De acuerdo a las estadísticas mundiales, regionales e internacionales, siempre se habla de que las personas que se encuentran afectadas por este tipo de delitos son las mujeres, son las niñas, los niños, obviamente las adolescentes, y que es importante iniciar con gestiones de prevención y protección respecto a lo que debemos hacer como Estado juntamente con las comunidades y con la sociedad civil para tratar de detener aquello. El país ha sido testigo de que no solamente en el aspecto de la frontera norte, sino también en la frontera sur y al interior del país, cómo se ha recrudecido, cómo se ha incrementado los niveles de inseguridad y con ello de trata de personas, víctimas o que pasan a ser víctimas de explotación laboral, de explotación sexual. Eso nos debe llamar a la reflexión de que una política integral debe articularse sobre la base de tres actores fundamentales: Estado, organizaciones de la sociedad civil y la propia comunidad. ¿Cómo hacerlo? Creo que ese es un reto importante que con ocasión del Día Mundial de la lucha contra la trata de personas debemos dejar sentados cuál debe ser el mecanismo, la hoja de ruta sobre la que se debe implementar cualquier tipo de acción que vaya con el objetivo de prevenir. Hay que prevenir y de esa manera también evitar que tengamos víctimas de trata de personas, y cuando las haya, que lamentablemente lo existen, también que se dé la determinada sanción y represión
para ese tipo de conductas delictivas a través de una sanción penal que permita disuadir de la conducta de este tipo de delitos que se están cometiendo a diario y que, como digo, con niveles como los que estamos viviendo en nuestra sociedad, con la crisis económica, la crisis sanitaria, lo que hace es incrementarse los niveles de inseguridad, y al incrementarse los niveles de inseguridad afloran con una mayor profundidad o con una mayor intensidad todo este tipo de temas que afectan directamente con la trata de personas. Como Institución Nacional de Derechos Humanos, ratificamos nuestro compromiso de trabajar decididamente por una lucha, por una sociedad en donde la trata de personas sea controlada, sea erradicada. Creo que ese es el objetivo que como Defensoría del Pueblo nos anima, como una institución pública, parte del Estado, de juntamente con las instituciones del gobierno, principalmente del Ejecutivo y sobre todo del aspecto judicial, de la función judicial, poder articular un trabajo en conjunto que nos permita, por un lado, vislumbrar aquellos hechos que de una otra manera constituyen un peligro inminente para la población, especialmente para las niñas y las mujeres, y por el otro lado también tener los mecanismos necesarios de seguridad, pero también de sanción o de represión a este tipo de conductas a nivel penal. Así que como institución de derechos humanos, como digo, nuestra preocupación y sobre todo nuestro compromiso de trabajar en este tipo de eventos, convertirlos a este webinar o a estos chat o reuniones que podamos tenerlo de forma virtual en foros que nos permitan llegar a más personas, que nos permitan llegar a la comunidad en general, pero sobre todo a las instituciones públicas, a la institucionalidad pública, para de esa manera articular un programa, un proyecto, una política pública que sea efectiva y que pretenda controlar y reducir los niveles de inseguridad y delincuencia, y más que nada proteger los derechos de nuestras niñas, niños, adolescentes y obviamente de las mujeres, que son grupos de mayor vulnerabilidad frente a la trata de personas. Gracias, Alexandra, y nuevamente un afectuoso saludo a todos y cada uno de ustedes que se han dado cita para este webinar, y que esto sea de mucho provecho, de que podamos realmente sacar conclusiones que nos permitan ir avanzando en esta lucha contra la trata de personas. Muchas gracias, Alexandra. Gracias, muchas gracias, Freddy. Había algún problema técnico con mi micrófono, no podía dejar de silenciarme. Muchas gracias por esas palabras y sobre todo el compromiso de continuar trabajando por un país libre de trata de personas y por asegurar la restitución adecuada de los derechos de quienes han sobrevivido a la trata. Vamos entonces a pasar al foro. Quiero agradecerles sobre todo la presencia de tres increíbles mujeres que nos van a acompañar el día de hoy como panelistas de este foro. Ellas son Tatiana Roballo, Coralía Sáenz y Verónica Supliguicha. Las tres van a presentar un diferente aspecto, un componente específico respecto de esta temática tan compleja. Y les volvemos a insistir en que las preguntas, los comentarios que ustedes tengan a cada una de ellas los puedan hacer a través del chat. Vamos a iniciar entonces con la presentación de Tatiana Roballo, que es viene también de la Defensoría del Pueblo. Quisiera comentar que Tatiana va a hacer una presentación específica sobre la situación de las personas sobrevivientes de la trata, precisamente en el contexto de la pandemia del COVID. Tatiana es licenciada en Ciencias Públicas y Sociales, abogada, doctora en jurisprudencia. Es también profesional certificada en mediación y resolución alternativa de conflictos. Es candidata a la maestría en protección internacional de los derechos humanos de la Universidad de Alcalá. Su trayectoria laboral de los últimos 14 años la ha concentrado principalmente en cuestiones relacionadas con derechos humanos, migración, refugio, y ha participado activamente en espacios de discusión y gestión tendientes a combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes a nivel nacional e internacional. Tatiana trabajó en el Servicio Jesuita de
Refugiados y Migrantes, también en la Organización Internacional para Migraciones y en la Defensoría del Pueblo. Representó a la institución como delegada para el exterior en la jurisdicción de Nueva York, en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como especialista tutelar en el Mecanismo para Promoción y Protección de Personas en Situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida, Tatiana, tienes 15 minutos de exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes a todas y todos. Agradeciéndoles primeramente por habernos tenido en cuenta para este día específicamente, que estamos conmemorando una fecha muy particular en este compromiso especial de querer prevenir, proteger a las víctimas de trata de personas. Me gustaría, tengo preparado un PowerPoint, entonces voy a compartir pantalla en este momento. Listo. Bueno, un poco referir a qué es la Defensoría del Pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros realizamos? Y pues la Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos que, de acuerdo al artículo 215 de la Constitución de la República, tiene como función la protección y tutela de los derechos los derechos humanos de las personas y de la naturaleza en todo el ámbito del Ecuador, así como de las personas ecuatorianas que se encuentran en el exterior. Sus fines son ejercer la magistratura ética, prevenir las vulneraciones de los derechos humanos, promover la difusión pública, la educación en derechos humanos, brindar asesoría, hacer incidencia y proteger y tutelar los derechos de las personas y de la naturaleza. Un poco quería hacer referencia a este contexto previo que ya veníamos teniendo en relación a la trata de personas. Y voy a mencionar un poquito unos datos que pudimos ir recabando. Por ejemplo, bueno, primeramente decir que la trata de personas es un delito bastante complejo, ¿no? Este delito, incluso a veces las prácticas han sido, digamos, aceptadas, naturalizadas o normalizadas. Es por eso que a veces nos cuesta tanto identificar cuando estamos delante de una posible víctima de trata, ¿no? Eventualmente, a veces en las calles estamos viendo niños que están pidiendo caridad, o personas adultas mayores, o personas incluso que tienen alguna enfermedad y que están en una calle pidiendo caridad, ¿no? Creo que este tipo de cosas a nosotros nos tiene siempre que levantar la curiosidad y pensar qué hay detrás de esto. Entonces, bueno, un poquito más haciendo referencia a los datos, podemos identificar que el PACTA, de acuerdo al Plan de Acción contra la Trata, levantó un diagnóstico, y en ese diagnóstico ya nos ubicaba que el 83% de personas víctimas de trata están en el grupo de explotación, trata por explotación sexual. El 11% trata con fines de explotación laboral. También este diagnóstico nos mostraba que el 90% de personas víctimas de trata son mujeres, y que el 44% de estas mujeres serían niñas y adolescentes. Un dato que es bastante alarmante, ¿no? De acuerdo a la información también constante en el TIP Report de 2020, que es el reporte que saca el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de todos hace referencia al estado del arte o de la situación en los distintos países, respecto al Ecuador, nos dice que las provincias que tienen un mayor índice en trata por explotación sexual es El Oro, Guayas, Manabí, Los Ríos, Loja, las provincias de frontera norte también, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. Asimismo, nos señala que principalmente la población o el grupo poblacional que está en mayor riesgo de ser víctima de trata por explotación sexual y laboral son mujeres, niñas, niños, adolescentes, refugiadas, migrantes, personas LGTBI, que provienen particularmente de Colombia y Venezuela. Pero también nos alerta de que niños, niñas y adolescentes indígenas ecuatorianos están siendo llevados hacia Chile, Perú
y otros lugares para ser explotados como fuerza laboral. Un poco en el contexto previo que ya veníamos apuntando, también me parece importante mirar cómo estaba el tema de la normativa, ¿no? Ecuador, si bien es cierto, viene viviendo como esta problemática tan dura, pero también ha tenido grandes avances, ¿no? Es decir, en la Constitución de la República tenemos artículos exclusivamente que nos hablan sobre la trata de personas y cómo prevenir, o como un derecho que tiene que ser protegido, todo lo que se haga en contra de esta práctica. También la Ley Orgánica de Movilidad Humana, al igual que el reglamento, la Ley Orgánica de Protección y Erradicación de la Violencia basada en género, el Código Orgánico Penal, el reglamento al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos, y también hay algunos municipios que han trabajado duramente para poder sacar y tener ordenanzas que prevengan y erradiquen la trata de personas. Dentro de la ley, el reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, se establece un órgano rector para este tema, que es el Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y la protección a sus víctimas, en el cual se establecen cómo este órgano de instituciones deben articular sus acciones para la implementación, ejecución, monitoreo, control, seguimiento y evaluación de la política pública. Asimismo, me parece importante hacer una referencia respecto a la política pública que se ha ido trabajando y los avances que se ha podido ir construyendo a lo largo de este tiempo, ¿no? En esto tenemos el Acuerdo Interinstitucional número 003, mediante el cual se aprobaron los dos protocolos, tanto el Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Atención y Protección Integral a Víctimas de Trata, como el Protocolo de Actuación Interinstitucional en casos de tráfico ilícito de migrantes. Adicionalmente a esto, posteriormente, podemos decir, también se publicó o se firmó, ¿no? Se suscribió el Acuerdo Ministerial 0194, con el cual entró en vigor el Plan de Acción contra la Trata de Personas. Recientemente también nos han podido socializar que se ha trabajado la norma técnica de atención a niños y niñas víctimas de trata de personas para las casas de acogida. En este contexto de la pandemia, ¿qué es lo que también podemos ir mirando? La Defensoría del Pueblo ha realizado monitoreos permanentes desde que se inició la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, como una base de proteger y prevenir también todo el aspecto del ejercicio de derechos de las personas. Entonces, allí podemos identificar algunas situaciones que nos resultan bastante críticas, ¿no? Es decir, vamos a ir mirando a algunas de las alertas que a lo largo de estos meses la Defensoría del Pueblo ha recibido. Y a la vez, bueno, les invito también a que si tienen un poquito más de curiosidad respecto a esto, pueden visitar nuestra página web para revisar los reportes que han ido saliendo mes a mes. Yo me referiré en esta ocasión al último reporte, que es el reporte número 7 del 8 de junio del 2020. En este reporte nos hace, voy a referir algunas situaciones que nos da algunas alertas, ¿no? Es decir, por ejemplo, 790 alertas de salud que se han recibido, que tienen que ver con dificultades en acceso a la salud, para la atención, falta de pruebas para descartar el contagio del COVID, falta de medicamentos, los contagios también que servidores públicos han tenido, falta de atención sanitaria a otras enfermedades. Asimismo, otra alerta está respecto a los derechos laborales, que se han recibido 943 alertas referentes a terminaciones laborales, inadecuadas condiciones de salud y seguridad de los trabajadores, falta de pago en la remuneración, reducción de las remuneraciones, hostigamientos y acosos laborales, algunas de ellas.
Asimismo, hemos recibido alertas, 235 alertas respecto a los derechos de usuarios y consumidores. Por ejemplo, la suspensión de servicios básicos domiciliarios, especulación de los precios, escasez de insumos médicos, acaparamiento de bienes de primera necesidad. Asimismo, se han recibido 86 alertas respecto a temas de discriminación contra mujeres y personas LGTBI, aspectos de violencia en los núcleos familiares, presunciones de delitos de violación. Pero claro, creo que esta cifra de momento en la indicación que yo voy dando son alertas que la Defensoría ha recibido. Pero yo pensaría que en este aspecto los números podrían ser o deben ser mucho más elevados de lo que nosotros acá estamos refiriendo. Asimismo, se han recibido a 234 alertas hasta ahora respecto a la vulneración al derecho de vivienda, ¿no? Es decir, desalojos que se han dado a lo largo de estos meses, no solamente para personas ecuatorianas, sino también, y muy notoriamente, para personas en situación de movilidad humana, ¿no? Lo que hace, podríamos decir, estas personas, muchas, pues, vamos a referir, son personas en una condición de doble vulnerabilidad, ¿no? Es decir, van a estar aún más desprotegidas que el resto, que una familia ecuatoriana, ¿no? Asimismo, se han recibido alertas respecto a las familias nacionales y en movilidad humana que no han podido acceder a alimentos o medicinas. Y finalmente hemos recibido también 2.780 alertas de personas ecuatorianas que se encuentran en el exterior en 55 países y que también se encuentran sufriendo y expuestas debido a falta de recursos económicos, a falta de acceso a alimentación, a salud, a difíciles condiciones de estrés también por no poder retornar aún al país. Como vemos, estos reportes nos permiten un poco evidenciar qué es lo que está pasando, ¿no? Digo, más o menos es como una radiografía que podemos hacer de lo que actualmente está viviendo nuestra comunidad. Y en este sentido, vamos viendo que principalmente estas situaciones podrían convertirse, o son, más bien dicho, factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo. Estas situaciones o falta de protección o falta de garantía en los derechos laborales, en los medios de subsistencia, en el derecho a la salud, en el derecho a la educación, en el derecho de protección también que tienen las familias migrantes, son situaciones en las que podemos pensar que son factores de alto riesgo y que ponen a las personas en una situación de vulnerabilidad para ser víctimas de este delito de trata de personas, ¿no? Y ante esto hay como algunas limitantes, ¿no? Es decir, nos encontramos en una situación todavía, algunas provincias lidiando con semáforos en amarillo, es decir, que tenemos una limitada posibilidad de salir, lo que hace también que las condiciones no sean favorables, ¿no? Asimismo, podemos decir que posiblemente la mirada del Estado va a estar enfocada en ciertas cosas, en atender ciertas situaciones o ciertas problemáticas, y posiblemente la situación de la trata de personas va a quedar invisibilizada, ¿no? Es decir, posiblemente los casos van a ser también más difíciles de ir identificando. Entonces, a veces también quisiera referir, ¿no?, a que esto de que a veces tendemos a mirar y a pensar que la trata de personas exclusivamente o tiene que ver con la trata con fines de explotación sexual, pero también es necesario tener presente que hay otros fines o formas bajo las cuales se da la trata de personas. Y voy a referir a algunas de las que están en nuestro código. Por ejemplo, trata con fines de explotación laboral,
trata con fines de mendicidad, trata con fines de extracción o comercialización de órganos, fluidos, tejidos y material genético, trata con fines de matrimonio o unión de hecho servil, adopciones ilegales a niños, niñas y adolescentes, reclutamiento forzado para conflictos armados o cometimiento de actos delictivos. Esto lo digo porque es importante que todos nosotros, cuando pensamos en la trata de personas, no solamente identifiquemos a un sector o a un segmento, ¿no? Porque esto de pronto también debilita todas las gestiones que podamos hacer y es necesario que en todo momento estemos alertas a identificar las acciones para la prevención. Ahora brevemente me quiero referir a cuáles podrían ser las posibles acciones, ¿no? O estrategias que podríamos adoptar de manera conjunta. Considero que es importante reconocer que nos encontramos ante escenarios bastante complicados y bastante complejos de alta vulnerabilidad para las personas y que esto hace también que las redes de los tratantes también se fortalezcan, ¿no? Y aprovechen quizá estas condiciones o estas situaciones de mayor riesgo, de peligro o de vacíos por los cuales las personas podrían ser captadas, ¿no? Entonces, a la hora de pensar en estrategias, las deberíamos ir planteando como una responsabilidad mancomunada, ¿no? Es decir, una responsabilidad que parte a distintos niveles, es decir, allí tendría que estar obviamente el Estado, pero también es importante contar con las organizaciones de sociedad civil, con el apoyo de la cooperación internacional, con la academia y con la comunidad en general. Yo creo que esto es un tema en que todos tenemos que sentirnos responsables en nuestros distintos niveles y con las obligaciones que cada uno de las entidades que he ido mencionando tienen, pero creo que tenemos que, es un momento para pensar en que es un asunto de abordaje de todos, ¿no? Un asunto de responsabilidad de todos. Allí yo quisiera... Muchas gracias, Diana. Solo quisiera decirte que ya tenés un minuto más, por favor, adelante. Voy haciéndolo brevemente. Un poco pensando en estos 4 ejes, ¿no? De la prevención, la protección, la investigación y la coordinación, que serían un poco los ejes que nos dan el plan de acción. Más o menos venía yo esbozando como estas ideas de que sería interesante o importante hacer un levantamiento, un diagnóstico situacional, quizá por regiones, por provincias, incluso por barrios, ¿no? De cómo se encuentra y qué es lo que podemos hacer. Establecer planes de mitigación conjunta entre los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central para brindar alternativas de alojamiento seguro, por ejemplo, ¿no? Distribución de alimentos y medicinas de manera más equitativa, sin importar la condición la condición migratoria de las familias. Mejorar las estrategias de mitigación de riesgos para disminuir la violencia contra las mujeres. Es importante crear espacios seguros para las familias, para las mujeres, niños, adolescentes, para las personas LGTBI que también han sido gravemente afectadas. Realizar campañas de información a todo nivel y bajo los distintos o diversos medios, ¿no? Prevenir el uso responsable de las redes sociales para disminuir los riesgos de captación, porque esto es algo que vamos viendo recientemente y que son nuevas formas con las cuales los tratantes también están vinculándose. Coordinar a todo nivel, acciones de prevención en las que se incluyen también a los gobiernos autónomos descentralizados, mejorar los mecanismos de trabajo coordinado, articulado y conjunto entre el Estado, la sociedad civil, los organismos internacionales y la academia, fortalecer el trabajo de líderes, lideresas, defensores comunitarios de derechos humanos para que puedan alertar y sensibilizar a las comunidades, fortalecer los mecanismos seguros de denuncia y continuar fortaleciendo y vigilantes. Yo creo que esto es importantísimo, estar vigilantes cuando se inician procesos judiciales, todos tenemos que estar vigilantes. Y creo que esto también es una gran tarea que desde la Defensoría del Pueblo la podemos seguir fortaleciendo y haciendo. Muchísimas gracias. Quedo atenta a las preguntas que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Y gracias. Sabemos que los 15 minutos son súper limitados para hablar de un tema tan complejo. Bien importante como Tatiana nos dio una idea del contexto de cómo las condiciones de vulnerabilidad se han exacerbado y esas alertas que ha recibido la Defensoría, que son realmente, como ella misma lo dijo, nada más una muestra pequeña de la
la realidad tan grave que afecta a la población. Y también Tatiana nos habló ya de algunos mecanismos de respuesta, entre ellos la articulación, la concertación de esfuerzos de varias instancias, el rol que pueden tener tanto el gobierno local como, los gobiernos locales como el gobierno nacional, asegurar algunas estrategias claras, sobre todo de alojamiento seguro, de combatir la violencia de género, que puede ser tanto una causa subyacente del tema de la trata, de control de las redes sociales, de asegurar capacidades en líderes, en comunidades, para tener mecanismos de derivación, de denuncia y de atención de los casos, y sobre todo la vigilancia al sistema judicial, la necesidad de combatir también la impunidad frente a este delito. Muchas gracias y vuelvo a insistir a quienes quieran hacer preguntas, comentarios a las diferentes presentaciones, por favor en el chat háganlo colocando el nombre de la persona a quien va dirigida su pregunta, su comentario. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Quiero dar la bienvenida a Coralía Sáenz. Coralía trabaja en estos momentos en la Oficina Internacional de Migraciones. Ella es precisamente punto focal en trata de personas para la OIM en Ecuador, con 4 años de experiencia en trabajo en el tema de derechos, específicamente en trata de personas, violencia basada en género y población LGBTIQ. Coralía es ecuatoriana con una licenciatura multilingüe en negocios y relaciones internacionales y ha trabajado en Sudamérica y en el sur de Asia. Asimismo, Coralía, te agradezco por mantener el tiempo de 15 minutos en tu presentación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Alexandra. Voy a ponerme en este momento el cronómetro para no pasarme del tiempo. En primera instancia, agradecer muchísimo a Fundación Alas de Colibrí, como a CARE y a Diálogo Diverso por invitarnos a este espacio tan importante de diálogo y de intercambio también un poco de miradas y perspectivas. Como lo mencionó Alexandra, mi nombre es Coralía Sáenz, yo soy el punto focal en temas de trata de personas en la OIM Ecuador. Pero antes de iniciar me gustaría, o mejor dicho, como primer punto, me gustaría un poco compartir con todos y todas ustedes quiénes somos la OIM. La OIM es la Organización Internacional para las Migraciones, somos la Agencia de Naciones Unidas en el tema de migración y estamos consagrados y consagradas al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Asistimos técnicamente y financieramente a los estados en la implementación de programas en la lucha contra la trata de personas. En Ecuador, puntualmente, nos encontramos desde el año 2006 y estábamos apoyando la implementación de la política pública previa. En este momento nos encontramos apoyando la implementación del Plan de Acción contra la Trata de Personas, que salió el año pasado, que tiene una duración de 9 años, desde 11 años, perdón, de 2019 al 2030. Nosotros a nivel mundial en trata de personas trabajamos desde el año 1994, es decir, estamos celebrando 26 años del trabajo de la OIM en esta temática y en más de 100 países hemos asistido a más de 100,000 víctimas en el tema de trata. Quisiera dar primero una mirada muy rápida a nivel global de cuál es la situación de la trata de personas con 3 puntitos principales. El primero es con relación a la relación que existe entre quienes reclutan o captan a las víctimas de trata de personas, por ejemplo, para fines de explotación laboral y fines sexuales, para entender un poco cómo se dan esas dinámicas y romper también esos mitos del tratante como una figura externa, como una figura donde uno visiblemente puede evidenciar que viene a poner en riesgo nuestra vida. Es así que podemos observar que tanto en trata con fines de explotación laboral como sexual, tenemos que en el tema de explotación sexual, predominantemente quien capta o recluta a la víctima es su pareja íntima, ¿no? Entonces estamos viendo ahí, empezamos a ver el tema del enamoramiento como un medio para la captación de las víctimas de trata. Vemos que está la familia, los amigos en primeros lugares y luego pues se da la categoría de otros y otras. Cuando hablamos de trata con fines de explotación laboral, vemos que son otros en su mayoría, es decir, no identificados quienes o extraños quienes captan a las personas, seguido por amigos y familia y también pues con un porcentaje menor el tema de la pareja, ¿no? Lo que nos permite evidenciar cómo funciona la trata de personas y quitar un poco ese pensamiento de que la trata viene de un ser externo y totalmente desconocido, ¿no? En temas de la explotación en ruta, es decir, puede ser por puntos oficiales o no oficiales. Vemos que en el caso de puntos oficiales, que es un dato muy interesante, la mayoría de víctimas de trata
al menos las identificadas, pasan por puntos oficiales migratorios, sellando sus documentos de manera regular, y el 64% de estas personas han sido explotadas en ruta, mientras que menos del 50% no, y en el caso de puntos no oficiales también se acerca a este 64% en los casos de la explotación en ruta, mediante están haciendo el viaje desde país de origen a país de destino. Cuando hablamos de trata internacional, entendiendo que no toda la trata es internacional. ¿Cuáles son los medios de control a través de puntos no oficiales? Vemos que, en primer lugar, con un 67% hablamos de falsas promesas, abuso psicológico, horas excesivas de trabajo, el tema de no darles el dinero, sino retener el dinero por los pagos, se deniega la libertad de movimiento, se mantiene a las personas aisladas, digamos, del mundo exterior, ¿no? Que ya sabemos que es una de las características del tema de trata, también el tema de acceso o satisfacción de necesidades básicas, y como ustedes pueden ver, la lista es extensa, pero quería recalcar un poco esta mirada global para dar paso a qué es lo que pasaba antes del COVID en el Ecuador. Nosotros, como OIM, realizamos la matriz de monitoreo de desplazamiento, por sus siglas en inglés es DTM. La última que alcanzamos a hacer previo a la pandemia fue en noviembre-diciembre del 2019. La situación es totalmente diversa, estamos arrancando la 8ª ronda, pero lamentablemente la pandemia nos frenó un poco. ¿Pero qué es lo que vemos? Vemos que en 2019, de acuerdo a las preguntas de un universo entrevistado, se evidencia que el 2.7% de la población entrevistada reportó haber realizado alguna actividad en contra de su voluntad. Hablamos de que el 1.8% han sido retenidos en contra de su voluntad, por personas que no han sido autoridades migratorias, y el 26.3% han sido personas que no han recibido el pago acordado, ¿no? Si bien esto no se plantean las preguntas, oye, ¿has sido víctima de trata o te ha pasado que eres sobreviviente o has escapado de una situación de trata? Sí te dan estas 3 preguntas una mirada de al menos como mínimo situaciones de explotación, y que están vinculadas y que pueden tener esta línea muy borrosa entre trata de personas y explotación en sus diferentes fines, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco al tema de lo que se refiere a la trata de personas y COVID-19. Toda la información que yo les voy a presentar en este momento, hasta las acciones de la OIM, donde ya puntualizamos nuevamente en el Ecuador, son acciones que se están llevando o situaciones que hemos visto a nivel regional con la situación COVID-19. Es así que se ha evidenciado varios puntos, ¿no? El cierre de fronteras y la restricción comercial han afectado de manera particular a la población migrante o en movilidad humana. Entendemos que ecuatorianos y ecuatorianas hemos sido también golpeados por la situación COVID-19 y todo lo que esta ha traído consigo, ¿no? Pero la población migrante que ya estaba previamente en una situación de vulnerabilidad, que estaba enfrentándose a estos riesgos y a esta limitación de poder acceder a recursos económicos, a un trabajo formal, por también su situación de irregularidad y, bueno, la situación que ya conocemos de las personas en situación de movilidad humana, ahora se ven precarizadas aún más debido a la situación COVID-19, ¿no? Vemos que hay familias separadas por la pandemia en diferentes países. Estamos hablando de que las personas se encuentran o se encontraban antes de la pandemia en diferentes lugares tratando de reunirse eventualmente en un mismo destino, pero la pandemia se cruzó en medio, digamos. Y de esa manera las personas no pudieron reunirse. ¿Y qué significa esto? Si es que están separadas, hay menos tejido social, hay más riesgos de captación para trata de personas. Repito, con relación a la pérdida de medios de subsistencia. El hecho de no poder realizar el trabajo informal o formal, que entendiendo que la mayoría de personas en movilidad humana están abocadas al trabajo informal, ha significado que hay una pérdida de medios de subsistencia y dificultades para acceder también a necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud. Y a esto viene vinculado el tema de que muchos y muchas han sido excluidas de los sistemas de protección frente al COVID-19. ¿Y esto por qué? Porque las prioridades también han cambiado y además que el acceso a derechos y servicios cuando está en una condición migratoria irregular, sin duda se dificulta, ¿no? A veces se imposibilita, a pesar de que en la legislación ecuatoriana, hablando ya del tema un poco más nacional y local, se garantiza que pueden acceder a estos servicios y derechos, pero en la práctica es un poquito más complejo, ¿no? Vemos que todos estos factores aumentan sin duda el riesgo a la trata de personas, otros tipos de abusos y violencias, así como de explotación.
Entonces quisiera abordar de manera muy rápida, tengo todavía algunos minutitos, sobre qué se ha visto en relación a la trata y COVID-19. La actuación de redes criminales y delictivas. Entendiendo que, y habiendo visto la información previa, la trata existía, ha existido antes del COVID-19, no es un tema nuevo, es un tema evidentemente que ahora se agrava mucho más por todos los factores que ya conocemos, pero las redes delictivas en este momento están activándose de una manera más fuerte, ¿no? Aquellas que ya existían en el pasado con el fin de captar y explotar a víctimas de trata de personas. Lo que mencionaba sobre la falta de ingresos como factor de riesgo, el hecho de que tú no puedas salir a trabajar, no puedas generar los ingresos para pagar tu arriendo, tu alimentación, temas de salud, hace que seas una persona que está en mucho más vulnerabilidad a ser víctima de trata y a ser captada, ¿no? Y a ser engañada de manera mucho más fácil por la situación de desesperación. Las personas migrantes están expuestas a situaciones de explotación laboral, eso es claro, ¿no? Que pueden ser captadas también por redes sociales y que hay una línea difusa, como les mencionaba, entre explotación en cualquiera de sus formas y la trata de personas, que en efecto se encuentran en riesgo ahora más que nunca por la situación de que no hay trabajo, no hay empleo, no hay medios de subsistencia. Las personas migrantes también asumen deudas impagables. Las deudas se vuelven herramientas de sometimiento porque no podemos pagar el arriendo. Estamos en una situación donde vamos 4 meses sin poder costear algunos gastos. Puedo tener el riesgo de ser desalojado o desalojada. Y es de esta manera que pueden entrar en situaciones, por ejemplo, de servidumbre, ¿no? Que también es uno de los fines de la trata de personas. Migrantes en situación de calle, personas que ya han sido desalojadas, que se encuentran viviendo en calle y que están en riesgo de ser captadas y que por ende también por la situación de calle se vuelve más compleja la identificación por parte de las autoridades. El reclutamiento por internet en aumento. Creo que todos y todas quienes estamos compartiendo este momento, incluso la reunión actual, nos damos cuenta de que pasamos mucho más tiempo conectados y conectadas al internet, puede ser por trabajo, puede ser por diversión en las redes sociales, donde fuera, pero los tratantes y las tratantes están tomando contacto por el internet y hay situaciones de reclutamiento ofreciendo trabajos por cifras que tienden a ser muy atractivas, por poco tiempo. También el tema de pornografía infantil, sabemos que hay un aumento significativo a nivel mundial del acceso a la pornografía en el tiempo de COVID-19. El confinamiento invisibiliza el delito y dificulta la identificación de casos. En muchas situaciones se ha identificado que la trata de personas se está llevando a cabo en lugares privados y clandestinos, como por turnos en domicilios, ¿no? Y esto, al ser un lugar privado, dificulta la identificación, la referencia e incluso la denuncia de las personas por posibles situaciones de trata de personas o por situaciones de trata de personas. No tener acceso a un teléfono, estar, como les decía, en un lugar confinados, hace que sea mucho más difícil para todas las partes, ¿no? A excepción de los y las tratantes, por supuesto. Cuando hablamos de procesos de reunificación familiar, como les mencionaba, están suspendidos en muchos de los casos por los cierres de frontera. Y esto pone en riesgo a niños, niñas, adolescentes y otros medios de la familia a caer en situaciones de trata. ¿Qué pasa? Imaginémonos estar en otro país, que tenías el plan de reunirte con tu familia en el Ecuador, en Perú, en Chile, donde fuera, y de repente en medio del camino te quedaste varado o varada. Y que ahí alguien se te acerque a decirte, oye, mira, mientras pasa esto, te ofrezco esta situación para que puedas generar platita mientras logras pasar por el tema de la pandemia, te va a sonar atractivo, ¿no? Y hay este riesgo también, porque no tenemos ese tejido social cerca para preguntar y decir, oye, mira, ¿será seguro? Para que las personas de nuestro entorno puedan conocer a esta persona que nos está haciendo estos ofrecimientos tan atractivos, ¿no? Mayores niveles de explotación de niñez y adolescencia. Las niñas, niños y adolescentes, como ustedes saben, no necesariamente están accediendo a la educación virtual. Bueno, en la sierra ya se acabó el año, pero hace poquito tenían las dificultades de no tener acceso a internet, de sus padres haber vendido los celulares para poder pagar necesidades básicas. Y esto hace que los niños salgan a las calles también en tema de trabajo infantil y se pueden presentar situaciones de trata, ¿no? Porque ningún miembro de la familia está generando los ingresos suficientes. Hay una limitada detección, referenciación y asistencia a sobrevivientes de trata de personas. Los servicios del Estado han priorizado, evidentemente, la situación COVID, pero eso no significaría que se debería dejar de lado esta situación en el tema de trata de personas, ¿no? Y eso es lo que también sucede al estar con este desbordamiento de respuesta y de necesidades. Se ha presentado en la región precisamente esta
esta limitación en la detección y referencia de casos, ¿no? Y también que las personas puedan hacer la denuncia y que puedan ser asistidas oportunamente. En ese sentido y con esa mirada que he tratado de ser muy rápida a nivel regional, ¿qué es lo que está haciendo la OIM a nivel Ecuador? En coordinación siempre con el Estado y con organizaciones de sociedad civil, bajo esta firme creencia de que nosotros y nosotras no podemos hacerlo solos ni solas, sino que necesitamos de otras contrapartes también para fortalecer el trabajo a nivel comunitario en otras localidades, el trabajo también a nivel de Quito. Hemos hecho la provisión de información con cuñas, videos, afiches, flyers, tratando un poco de innovar y de responder a unas nuevas dinámicas, ¿no? Una de las cosas que quisiera mencionar y cortar un poco aquí es que los y las tratantes se van adaptando a estas nuevas formas. No se quedan quietos ni quietas. Están pendientes a ver cómo ya no tenemos a las personas en la calle, qué hacemos, cómo captamos, cómo seguimos lucrando de la vida de las personas, ¿no? Y es así que como ellos también hacen este cambio, es nuestra responsabilidad cambiar para abordar de manera adecuada debido a la situación el tema de trata. Hemos realizado la creación de una guía de periodistas también para abordar el tema de trata con un enfoque de derechos y también con un enfoque de movilidad humana. Se va a desarrollar un manual para inspectores laborales con el fin de que ellos y ellas puedan identificar en el ejercicio de sus funciones a posibles víctimas de trata o víctimas de trata. De manera permanente se da asistencia a víctimas de trata en coordinación con el Estado y organizaciones de la sociedad civil, así como la promoción de la judicialización del delito. Hemos capacitado a jueces y fiscales, operadores de justicia en temas de trata de personas de manera muy lúdica, didáctica, de manera tal en que se sienta mucho más cercano a las funciones que ellos y ellas realizan, así como la creación de herramientas para la policía y la fiscalía para los operativos en temas de trata de personas. Tengo 5 segunditos y simplemente mencionar qué es lo que va a suceder post pandemia. Eso creo que nos tiene un poco a todos y a todas a la expectativa. Todo ha cambiado como lo hemos visto. Algunas cosas se mantienen igual con pequeñas modificaciones, pero es nuestra responsabilidad también, de manera conjunta y articulada, buscar dar una respuesta, saber qué va a pasar después de la pandemia. No va a haber trabajo, sabemos cómo está la situación económica del país y del mundo. Hay más riesgos para las víctimas de trata de ser captadas, que sean más fácilmente engañadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder responder a estas situaciones que se nos van a presentar y si ya se nos están presentando, de hecho? Para que podamos, en efecto, abordar la trata de personas con un enfoque integral, ¿no? Eso sería todo. No me quiero pasar del tiempo y muchísimas gracias, colegas. Muchas gracias, Coralía. Súper importante también toda la información de parte de Coralía en términos tanto de el análisis que se ha hecho respecto a cómo se produce la trata, quiénes son los tratantes, tanto cuando se trata de una trata con fines de explotación sexual como laboral, los informes y lo que dice la DTM respecto del desplazamiento, la situación muy específica en el país de población en situación vulnerable y las estrategias específicas que tienen los tratantes en este momento frente a estos desafíos que brinda el contexto, ¿no? Tanto la falta de ingresos, la situación de migrantes en situación de calle, el confinamiento y la invisibilidad que dificulta mucho más la detección de la trata, la limitada posibilidad de referencia y asistencia a las sobrevivientes por parte de los sistemas de protección en general. Muchas gracias por además esta idea y colocar en la mesa, bueno, ¿y qué pasa luego? ¿Qué pasa luego cuando vemos que ya la pandemia ha evidenciado que en una sociedad tan inequitativa como la nuestra, estos desafíos que enfrentan sobre todo las poblaciones vulnerables les ponen en mayor condición de riesgo? Entonces, muchas gracias por esa presentación. Les animo, ya tenemos algunas preguntas en el chat. Quiero solo indicar a la persona que nos pedía las presentaciones que efectivamente al final del foro vamos a estar compartiendo las presentaciones que se hagan durante el día de hoy. Vamos a pasar a la tercera exposición y muchas gracias a las dos compañeras y estoy segura que Verónica va a hacer lo mismo, haber mantenido el tiempo porque eso nos da un espacio para preguntas y respuestas que siempre es importante en foros tan necesarios como el que estamos tratando hoy. Quiero agradecer a Verónica. Verónica Supligicha es profesional en psicología clínica, especialista en derechos humanos, maestrante
en exigibilidad estratégica y derechos humanos. A lo largo de su trayectoria profesional se ha vinculado con defensa de derechos humanos con énfasis en niñas, adolescentes, mujeres que han sido afectadas por trata de personas y por violencia basada en género. Desde el año 2012, Verónica es una de las socias fundadoras de la Fundación Alas de Colibrí, que implementó una casa de protección para mujeres, adolescentes, víctimas de trata. Desde ese año hasta la fecha ha estado trabajando y vinculada a la defensa de derechos con énfasis en el tema de trata de personas. Verónica ha sido reconocida a nivel nacional e internacional, recibió una mención al premio Manuel Espejo del municipio de Quito en el 2009, el reconocimiento Rostros de la Igualdad por parte de la Embajada de Canadá en 2019 y un reconocimiento como heroína contra la trata de personas realizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2019. Verónica nos va a exponer sobre la experiencia precisamente de Alas de Colibrí en el Ecuador y las propuestas para atender la trata de personas en nuestro país. Adelante, Vero, 15 minutos. Compañeros, disculpen, hemos tenido unas dificultades técnicas y por eso me acabo de conectar y me van a disculpar, pero no tengo la posibilidad de conectarme con cámara, así es que les pido mil disculpas, mi teléfono y he colapsado el día de hoy, lo siento. Y muchas gracias, Alex, por la presentación y gracias a las compañeras, a Tatiana, a Coralía, que estuvieron antes en la palabra. Y bueno, en realidad para nosotros es importante como Alas de Colibrí hablar sobre el actual momento en el que nosotros estamos viviendo en relación al tema de trata de personas. Creo que es importante evidenciar sobre todo que existe un contexto previo de situación en el país, y no solamente en el país, sino en toda la región, que nos impide ignorar lo que sucede en este momento con el tema de trata de personas. A ver, vamos a hacer, desde nuestra posición, vamos a hacer un análisis en 3 momentos. Antes, ¿qué es lo que pasaba antes de la pandemia? ¿Qué es lo que está pasando ahora en la pandemia? ¿Y qué es lo que posiblemente, y cada vez con más frecuencia, estamos viendo que va a pasar a futuro? Con el fin de generar estrategias concretas que efectivamente permitan responder frente a la trata de personas, en cualquiera de sus fines. ¿Qué es lo que pasaba antes de la pandemia? Como nosotros sabemos, antes de la pandemia estábamos viviendo una crisis social, económica y política en nuestro país. Ya teníamos un proceso de migración bastante importante que nuestro país no había tenido precedentes antes en nuestro país ni en todos los países de la región. ¿Y qué es lo que esto implicó? Implicó un colapso de los sistemas de protección. ¿Qué significa? Recuerdo que para el año 2017 sucedió que los números de atenciones en el sistema de salud subieron exponencialmente. Aproximadamente el 80% de solicitudes de atenciones en el sistema de salud subió entre el 2018 y el 2019. No solamente eso, sino que también la solicitud de ingresos al sistema de educación también se incrementó en los mismos años, y esto era producto de los procesos migratorios que nuestro país estaba viviendo, del amplio flujo de población venezolana que, escapando de una crisis también económica, social y política y de violencia en su país, comenzaron a hacer una migración sin precedentes sur-sur sobre todo. ¿Qué es lo que significó? Además a eso, a este proceso, a esta emergencia que ya veníamos viviendo, ustedes recuerden que estábamos ya en unos decretos de emergencia por temas de migración y de movilidad humana. A esto se sumó una crisis social, una crisis política que no podemos dejar de reconocer ni de decir, como fue todas las movilizaciones de octubre, que lo que hicieron fue un reflejo de lo que estaba sucediendo en nuestro país. Crisis que se ha mantenido durante el curso del año pasado y que se ha mantenido durante inicios del año, en donde aparece la pandemia. La pensábamos primero lejana, estaba en otro continente que estaba muy lejos de nosotros y que quizás no podía llegar. Y bueno, hoy tenemos los resultados. Los sistemas han sido debilitados. Estamos viviendo un proceso de debilitamiento de los sistemas de protección
No hace mucho tiempo de que inicie la pandemia, de hecho, el sistema de salud también se contrajo, evidentemente sin tener la misma cantidad, de profesionales en el área de salud que permitían efectivamente atender las necesidades de salud. Y llegamos a un momento de pandemia en donde los primeros meses fueron bastante tensos, por supuesto, para todos, para todas, lo vivimos así. De hecho, Alas de Colibrí lo vivió todos los días, pues al tener una casa de acogimiento, como siempre lo repito, no hemos dejado de trabajar ni un solo momento y nos ha obligado a generar otro tipo de dinámicas personales, de dinámicas institucionales, de tiempos, de horarios, y eso no nos ha dado mucho tiempo para reorganizar esta nueva forma de vivir, que hoy por hoy todavía la seguimos ensayando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos en un momento de pandemia y durante los primeros meses, junto con el temor, no sabíamos cuánto tiempo iba a demorar este proceso de aislamiento y de distanciamiento social. ¿Y quiénes fueron los más afectados? Los grupos históricamente excluidos. Mujeres jefas de hogar que tienen que salir a trabajar para comer del día a día. Familias enteras que no tienen un techo propio. Algo que quizás no se visibilizó tanto como en la pandemia, en donde sin el trabajo del día a día no podían reunir el dinero para la comida y tampoco para el techo propio, para pagar su renta. Y con el paso de los meses se fueron incrementando las deudas y hoy, a 4 o 5 meses de la pandemia, nos encontramos con un contexto que está todavía más deteriorado, un contexto económico y un contexto social que está todavía más deteriorado, porque nosotros vemos cómo con el paso de los meses se han evidenciado permanentemente que la población es desalojada, ecuatoriana, población migrante también, población que no accede a lo básico como la alimentación, y que a partir del segundo y del tercer mes, la población que antes vivía del comercio informal comienzan nuevamente a salir, independientemente de las posibles consecuencias de la pandemia, porque pasan los días y el tiempo se está agotando para la gente, porque tienen la necesidad del alimento, la necesidad del alojamiento, la necesidad de generar sistemas de protección. Entonces salen a la calle, se exponen a los riesgos propios de la salud y, claro, comienza todo un círculo que ahí es cuando comienzan, en este contexto de alta vulnerabilidad, comienzan a aparecer, a fortalecerse desde nuestro punto de vista las redes de trata, las redes de explotación, en cualquiera de sus formas. ¿Qué contexto viene después? Cada día vemos con mayor preocupación también cómo se va deteriorando todos los servicios, sobre todo en el área social, que se están prestando. Despidos, desempleo, una economía que cada vez nos va afectando más. Niños, niñas y adolescentes que tienen que estar evidentemente en sus hogares, pero en sus hogares hay situaciones de violencia, en sus hogares no existen los medios económicos suficientes para sostener. No es lo mismo pasar una pandemia o pasar un aislamiento estando en un departamento, por lo menos de 2 dormitorios, que estar en un cuarto en donde están 4 o 5 miembros de la familia, en donde no tienes un computador para conectarte a clases o no tienes acceso al internet. Y eso es algo que es muy cotidiano. Y ojo, que esto no solamente nosotros lo podemos evidenciar en las familias que estamos viviendo los efectos de la pandemia, inclusive lo vemos dentro de los grupos, dentro de los colectivos. Hace una semana estábamos en un webinar con lideresas comunitarias. Yo les comentaba a mis compañeras cómo, por ejemplo, la colega, una lideresa que hace un trabajo maravilloso en Naranjal, no podía ingresar a la hora del webinar porque me decía, a esa hora yo no puedo porque tengo que irme a trabajar y en la noche no voy a poder conectarme porque mi celular no funciona. No conozco esa aplicación porque lo único que hace es recibir llamadas y no tengo un computador. Pues lo mismo
se repite en cientos y en miles de familias ecuatorianas y en cientos de miles de familias ecuatorianas que estamos viviendo esas consecuencias. Eso es lo que sucede antes, durante y después de la pandemia. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene con el tema de la trata de personas? La trata de personas se nutre evidentemente de un sistema injusto, inequitativo y de un sistema que naturaliza la explotación. Y más aún, cuando en condiciones de deprivación como las que estamos viviendo en este momento, cualquier forma de trabajo y a cualquier costo se justifica. Porque por lo menos tiene ese plato de comida o por lo menos se le dio un techo donde dormir. Y por lo tanto se resta la dignidad al ser humano. Y se naturaliza esa falta de condiciones dignas en las que todos y todas tenemos derecho a vivir. Y frente a esto, las redes están presentes, comienzan a captar vía redes sociales, vía Facebook, vía cualquier tipo de red social de las que están existiendo en este momento. Y no solamente eso, sino que también se acercan a los lugares en donde se aglutina la gente para solicitar comida o para solicitar trabajo, donde se les ofrece trabajo. Hoy nada más que estamos viajando por frontera norte, solamente hoy conocíamos el caso de una mujer que fue captada, que fue trasladada y que un caso de trata tal cual, una mujer venezolana. Imagínense en este momento, algo tan cotidiano que se está volviendo y cada vez más. Entonces nosotros no podemos negarnos a esa realidad y esa es la preocupación que tenemos desde Alas de Colibrí y la queremos dejar sentada en ese sentido. Estrategias de mitigación, entonces. Creemos que es muy importante solicitar al Comité Nacional, al Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas, rector de la política pública en tema de trata de personas, desarrollar quizás un plan emergente para enfrentar la trata de personas. Acciones de prevención. ¿Cómo llegamos con información? Pero no solamente la información pensada desde el espacio de las redes sociales, desde los medios de comunicación tradicionales, porque la población, con la precarización constante de la economía que tiene, ya a veces ni siquiera tiene, por ejemplo, acceso a teléfono celular o a planes de datos, de telefonía. Entonces, frente a eso, ¿cómo nosotros nos acercamos a la población en la comunidad? Evidentemente, precautelando toda la situación de salud, pero también pudiendo llegar a la comunidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para llegar a niños, niñas y adolescentes que están en las ruralidades, que no tienen acceso a computador, que no pueden estar en el sistema educativo porque no tienen la oportunidad de tener un computador o datos para recibir clases? ¿Qué hacemos con esta población? ¿Cómo vamos a actuar frente a los niños, niñas y adolescentes que están en contexto de movilidad humana y que no pueden seguir perdiendo clases o por lo menos, aunque fueran virtuales, pero tener una estructura que les pueda sostener? Es decir, es urgente que desarrollemos estrategias de prevención desde todos los niveles para que lleguemos con información clara, concisa a la comunidad, para que podamos efectivamente responder a esas necesidades y prevenir. Nosotros no consideramos que es necesario que lleguemos a una crisis mayor. Es importante que desarrollemos estas estrategias de mitigación. Y frente al tema de la protección, si es que se identifican casos de trata de personas, ¿cómo desde cada uno de los sistemas fortalecer las rutas de protección de víctimas de trata? ¿Cómo conocer los sistemas operativos estándar, por ejemplo, que el día de hoy se están, y de qué manera se hace la posibilidad de responder frente a un caso en cada uno de los territorios en donde eso se presente? Y una cosa muy importante, ¿de qué forma el sistema de justicia garantiza el acceso a la misma a toda la población, incluida la población migrante y refugiada, incluida la población que muchas veces no tiene documentos y que en este momento se encuentra un grueso de la población migrante en condiciones de alto riesgo social, pues estamos a días de que concluya el proceso en el que podrían tener algún tipo de regularización? ¿Qué va a pasar con un grueso de la población que no puede acceder a regularización? ¿Cuáles son las condiciones? ¿En qué condiciones quedan? ¿Y cómo podemos nosotros mitigar eso? Creo que esas son respuestas que debemos sentarnos
en la mesa, buscar posibles soluciones y trabajar de forma conjunta. La pandemia, sin lugar a dudas, nos ha transparentado y ha desnudado las debilidades que tenemos. Pero también la pandemia puede ser el momento y la oportunidad que nos permita para despojarnos de cualquier limitación que tengamos y nos sentemos en la mesa y efectivamente dialoguemos para buscar soluciones. Pero por nosotros, como sociedad civil, desde nuestro espacio, sí vamos a estar apoyando lo que sea necesario apoyar, pero también exigiendo, porque es nuestro derecho que se generen las estrategias que permitan efectivamente disminuir los riesgos y proteger a quienes ya son las víctimas. Es el momento que nosotros tomemos acción frente a esto y creo que hoy, más que nunca, 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, construyamos algo que sea concreto, que sea efectivo, que podamos activar una mesa de diálogo conjunto para que en un plazo no mayor a un mes podamos por lo menos establecer algunas líneas de acción que nos permitan tener una mayor cobertura. Eso es lo que puedo compartir con ustedes. Muchas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su participación y mil disculpas, por favor, por no poder conectar la cámara, pero dificultades técnicas de hoy me lo han impedido. Muchísimas gracias y buena tarde. Gracias, Alex. Muchas gracias, Vero. Bien importante, creo que Vero termina también haciendo un análisis tanto de la situación de contexto. Yo quisiera resaltar sobre todo la parte en que ella comenta cuáles son como las causas subyacentes de la trata, el tema de la inequidad, la violencia, la injusticia social que obliga a que haya niñas, niños, mujeres y hombres que se vean atrapados por las redes de trata y como ella dice claramente, la trata se nutre de la inequidad. También es importante mirar cómo en la pandemia las condiciones de explotación han llegado a naturalizarse y los casos terribles que nos cuenta Verónica sobre cómo las personas están dispuestas lastimosamente a aceptar condiciones indignas de explotación, de trabajo, frente a la nula respuesta que tienen a las necesidades acuciantes de sus hogares. Y también quiero destacar sobre todo el llamado urgente a un trabajo para el Comité Interinstitucional de Atención a la Trata, de esta entidad que rectora de las políticas contra la trata de personas en el Ecuador y la necesidad de generar una respuesta oportuna y efectiva, así como una mirada más a largo plazo que asegure que no es que regresamos a la realidad antes del COVID, sino regresamos a un proceso mejor donde las personas, las niñas, los niños tengan iguales oportunidades, mejores condiciones de desarrollo y las víctimas y sobrevivientes de trata tengan una respuesta digna y efectiva, no solo de parte del Estado, creo que todas las entidades y los sectores tenemos una responsabilidad frente a ello. Muchas gracias, Vero. Le voy a pasar a la palabra a Danilo, quien va a facilitar el tema de las preguntas. Adelante, Danilo. Muchísimas gracias, Alex, y también reconocer y agradecer las diferentes intervenciones que durante esta hora nos han permitido generar justamente estos conocimientos, replantearnos también los diferentes desafíos que tenemos las organizaciones de la sociedad civil conjuntamente con las instituciones del Estado y con los diferentes cooperantes internacionales y también de las Naciones Unidas para entre todas y todos trabajar de manera mancomunada a favor de los derechos de las personas y en contra de toda forma de violencia que viven las personas en situación de trata. Vamos a hacer algunas preguntas generadas a través de las y los participantes que nos acompañan en este momento y vamos a comenzar justamente con Tatiana Roballo de la Defensoría del Pueblo. La pregunta que te hacemos es la siguiente. Para la Defensoría del Pueblo, ¿cuáles son las estrategias específicas que han impulsado para combatir la trata de personas con población en situación de movilidad humana?
y también si es que existe algún registro de las personas víctimas de trata y si es así, ¿cuál es la institución encargada de llevar y de alimentar de manera permanente estas cifras? Te escuchamos, Tatiana. Muchas gracias por la pregunta. Primero quisiera referir un poco a que desde el Comité Interinstitucional de Coordinación y Prevención de Trata de Personas y Protección a Víctimas, del cual la Defensoría del Pueblo es parte, también llevamos esta parte específicamente en la observancia, ¿no? Es decir, que las instituciones o las entidades del Estado que tienen como mandato atender a las víctimas de trata, se estén realizando las gestiones y las competencias y las funciones concretas que tienen para ello. No obstante, también nosotros hemos participado, por ejemplo, en la elaboración y la construcción de rutas de atención, en la elaboración y construcción de los protocolos, así como en el plan de acción, ¿no? El plan que actualmente está vigente. También, por otra parte, la Defensoría del Pueblo, como oficina de Defensoría del Pueblo, recordando que tiene oficinas en varios lugares del país, y una de sus funciones también es la educación, realizar capacitaciones y educación. Entonces, a partir de eso también se han generado espacios de sensibilización, de educación, de capacitación a servidores públicos, a ciudadanía, a líderes y lideresas en temas relativos a la trata de personas para hacer gestiones de prevención, ¿no? Asimismo, es importante recordar que la Defensoría del Pueblo también tiene, entre otras, de su competencia, hacer las vigilancias al debido proceso, por lo cual en algunos casos también se han hecho puntualmente vigilancias al debido proceso de juicios, ¿no? Que estarían dándose en el sistema judicial. Y también, bueno, hemos realizado articulación pues con la Fiscalía, con la Policía Nacional, en ocasiones también con los sistemas de protección a víctimas y testigos para que las víctimas puedan ser protegidas, ¿no es cierto? En relación a la otra pregunta, que dice si existe un registro, ciertamente existe un registro en este momento. Actualmente, bueno, un objetivo del comité ha sido desarrollar el sistema informático de registro de víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, que está administrado por el Ministerio del Gobierno, con lo cual se permite a través de ese sistema registrar las denuncias, los casos que están en investigación, en etapa de enjuiciamiento y los casos que ya han arrojado una sentencia, ¿no? Esto un poco en esta idea de que antes los datos estaban dispersos, unos eran los que llevaba la policía, otros los que llevaba fiscalía, otros los que llevaban desde el Consejo de la Judicatura, y a través de este sistema lo que se busca es que la información esté concentrada en un solo lugar y se pueda luego tener información más fiable y más accesible, ¿no? No sé si con esto creo que doy respuesta a las dos preguntas. Gracias. Muchísimas gracias por habernos permitido conocer estas oportunas respuestas, querida Tatiana, y sobre todo reconocer en este sentido la importancia que tiene el poder sobrellevar y el mantener siempre de manera también ordenada estos registros que son totalmente necesarios para la generación de la información en cuanto a lo que implica las personas que han sido y que son víctimas de trata aquí en el Ecuador. Las siguientes dos preguntas, que lo vamos a hacer por temas de tiempo de manera combinada, al igual que lo hemos hecho justamente con Tatiana, están direccionadas para nuestra querida amiga Coralia Sáenz, quien es el punto focal de trata de personas en la Organización Internacional de las Migraciones, OIM. Querida Coralia, las dos preguntas son las siguientes. La primera, ¿qué mecanismos ha trabajado OIM junto con el Estado ecuatoriano para poder mejorar las leyes de protección a las víctimas, de trata en el Ecuador? La segunda es, ¿qué estrategias ha tenido OIM para trabajar con víctimas de trata de personas, principalmente con mujeres trans, si bien ha sido históricamente vulneradas en esta época de COVID-19, esta vulnerabilidad se ha agudizado, lo cual nos permite ver una realidad mucho más fuerte que viven las mujeres trans en el Ecuador?
Esperamos tus respuestas, Coralía. Bienvenida. Muchísimas gracias, Danilo, y gracias a los y las participantes por las preguntas. Con respecto, bueno, a la primera sobre las estrategias o los mecanismos que hemos trabajado en conjunto con el Estado con respecto a las leyes o normativa relacionada a temas de protección, mencionar algunas cosas de manera muy breve. Nosotros asistimos al Estado ecuatoriano en la construcción del Plan de Acción contra la Trata de Personas, que es 2019-2030. En ese plan se incluyen los ejes de prevención, protección, persecución y también el eje de gobernanza, ¿no? Y que te da un marco estratégico donde te establece metas, actividades a nivel de instituciones del Estado, como, por ejemplo, sugerencias o apoyo por parte de la cooperación, ¿no? Entonces, de esa manera, entendiendo que en el Ecuador no hay una ley específica en el tema de trata, ese fue el último proceso en el que apoyamos. Pero previamente a eso, nosotros acompañamos en la construcción de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, también dando insumos en la revisión de la ley, así como en la creación de política pública a nivel local, como ha sido en San Lorenzo, en Colta, en Guamote. También apoyamos el proceso en Cotacachi, pero que tuvo un liderazgo muy fuerte del gobierno local. Y hemos ido desarrollando ese tipo de cosas, ese tipo de acciones, ¿no? Así como levantar líneas de base y crear agendas cantonales. En su momento ya han pasado algunos años de esto y pueden encontrar toda la información en la página web de la OIM Ecuador, que han permitido, digamos, tener una política pública, una planificación para la implementación de acciones concretas en pos de abordar el tema de trata de personas. Y en este momento, junto con Fundación Alas de Colibrí y otras organizaciones de sociedad civil, estamos trabajando con el municipio de Quito para poder generar una ordenanza local en temas de trata. Con relación a las estrategias para las personas LGBTI, específicamente las personas trans, nosotros trabajamos muy de la mano con Diálogo Diverso y lo hemos hecho desde ya, tal vez van a ser ya mismo 2 años, desde que Diálogo Diverso empezó a dar esta respuesta a la situación Venezuela. Y es así que hemos procurado tener, por ejemplo, procesos de formación, que ellos conozcan también los servicios de la OIM y que podamos articular, y hemos articulado, de hecho, casos de trata de personas, de víctimas trans. Procurando dar una asistencia lo más integral posible. Hemos coordinado también con Fundación Alas de Colibrí y con el Estado para dar una respuesta, ¿no? Entonces, sí, estamos como dispuestos, tratando de trabajar en conjunto y haciendo este fortalecimiento también de capacidades de las personas que trabajan en asistencia directa, específicamente con población LGBTI+, que para la OIM Ecuador es fundamental y es un eje transversal dentro de nuestra programación. Eso solamente. Muchísimas gracias, querida Coralía, por estas importantes respuestas. Rescatar una información importante que pudiste darnos, y es a todas las personas que en este momento participan de esta transmisión en vivo. Queremos reconocer la gran participación que ha tenido justamente esta transmisión y exhortar justamente lo siguiente, ¿no? Invitarles a las personas para que puedan revisar tanto las redes sociales de Alas de Colibrí y también de OIM, justamente para quienes desean tener mayor información acerca de los temas de trata, y también los diferentes canales de comunicación con la Defensoría del Pueblo. Vamos a hacer y vamos a cerrar este espacio justamente de preguntas, y queremos invitar en este momento a que nos acompañe Verónica Supligicha de Fundación Alas de Colibrí. Querida Berito, amiga, la pregunta igual, vamos a tener preguntas combinadas por honor al tiempo. Como bien menciona y mencionó nuestra querida Vero en su anterior participación, en el contexto de COVID-19, la imposibilidad de trabajo y educación aumenta la vulnerabilidad de víctimas de personas. ¿Qué respuestas recomienda desde el Estado y desde las organizaciones de la sociedad civil para prevenir la trata de personas? Bienvenida, Berito. Muchas gracias, querido Danilo, y muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, lo que mencioné hace un momento lo voy a volver a repetir. Este contexto de pandemia, nadie de nosotros ha tenido experiencia. Entonces, estamos ensayando la posibilidad de tener respuestas que sean adecuadas, y creo que lo que estamos haciendo es justamente intentando construirla. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, ¿por qué no utilizar los medios de comunicación masivos que llegan a todos los lugares, a todos los lugares, digamos, del país, con información? O sea, hacer una campaña
informativa que llegue en todos los momentos, a todos los días, a través de la Secretaría de Comunicación, por ejemplo, con información sobre la trata, la prevención de la trata, la promoción del buen trato. ¿Por qué no comenzar a construirnos distintos? Creo que esta pandemia a nosotros nos enfrentamos a un reto, y el reto es que no volvamos a ser los mismos, que tengamos una visión distinta del mundo y quizás también de lo que nosotros podemos hacer de él. Y eso también tiene que ver con el compromiso de todos y todas. Creo también que es importante que en este momento nos juntemos a la empresa privada. La empresa privada es un actor fundamental en toda la recuperación que debemos tener, en la recuperación económica, en la participación, en acciones de prevención, en la posibilidad de generación también de mercado laboral, de espacios también de contención. Miren, hay niños, niñas y adolescentes cuya padre y madre tienen que salir a trabajar y no tienen dónde dejarlos. Y por lo tanto los están llevando con ellos, porque no tienen un lugar en este momento donde dejarlos. Entonces, qué importante que es que hoy más que nunca, y no solamente por el contexto de la pandemia, sino a partir de ahora, que la salud, la educación, la seguridad social sea la vanguardia, sea lo que nosotros ahora tengamos que exigir como un derecho para todos y todas, y que vayamos desarrollando las estrategias para que sea efectivo estos derechos. Cambio, mi querido Daniel. Perfecto, mi Berito, muchísimas gracias. Quiero rescatar brevemente de tu intervención 3 aspectos que me parecieron totalmente importantes, ¿no? El primero, este lindo mensaje y este llamado a no ser los mismos, no ser las mismas. Las diferentes reflexiones desde lo personal y colectivo que nos dejan los resultados del COVID-19 son fundamentales. Por otro lado, también esta promoción del buen trato. Qué importante es la generación de comunicación desde el enfoque no violento y la vinculación de los medios de comunicación masiva para poder permitir hacer una caja de resonancia mucho más grande de los esfuerzos que desde la sociedad civil en justamente el trabajo conjunto con la cooperación internacional y el Estado se generan en pro de los derechos de las personas. Y por último, la vinculación de la empresa privada. En eso creo que es importantísimo en algún momento poder tener la oportunidad para conocer mucho más del enorme trabajo que viene haciendo CARE Ecuador, justamente en el tiempo de COVID-19, estos buenos ejemplos de trabajo con la empresa privada que dan buenos resultados en la respuesta de asistencia humanitaria. Hay una última pregunta con la que queremos cerrar este espacio y que va dirigida a todas las personas que conforman este panel. Y la pregunta es la siguiente. ¿En nuestro país se aplica realmente el principio de no punibilidad de las víctimas de trata? Principio consagrado en el Código Orgánico Integral Penal. La invitación para que cualquiera de las y los panelistas nos puedan acompañar con su respuesta. No sé si de pronto podríamos empezar con la delegación, en este caso desde la Defensoría del Pueblo, con Tatiana. ¿Qué reflexiones tenemos acerca de esta pregunta? Sí, yo pensaría que sí se cumple, ¿no? Es decir, o más bien dicho, es que no creo que es una cuestión de sí o no, que idealmente sería así, ¿no? Pero me parece que la tendencia y el trabajo de todas y todos, que estamos un poco en esta dinámica de llevar casos o de estar más cerca de las víctimas, procuramos que a la víctima no se, pues evidentemente en esta cosa de proteger no sea protegida, no sea efectivamente protegida y no sea revictimizada en un momento dado, ¿no? Creo que ese es el principal objetivo y la razón también de ese artículo, ¿no? Muchísimas gracias por tu respuesta, querida Tatiana. Vamos, mi querida Coralía, amiga también desde el trabajo que hacen en OIM, ¿qué tipo de respuesta podemos dar ante esta pregunta que consideramos es tan importante y la queremos repetir? En el Ecuador, ¿se aplica realmente el principio de no punibilidad de las víctimas de trata, principio consagrado en el Código Orgánico Integral Penal? Gracias, Danilo, por la pregunta. Bueno, yo creo que en línea con lo que mencionaba Tatiana,
Es una respuesta complicada, ¿no? Creo que es importante también dentro de los procesos que uno se lleve a cabo para que en efecto suceda, que no se vulneren los derechos de la víctima en ningún sentido de la palabra y particularmente el artículo 93 del COIP. Es importante que los y las funcionarias, los operadores de justicia tengan conocimiento de esto, ¿no? Pero no solamente ellos, sino todos y todas, de manera tal en que respeten y hagan valer los derechos establecidos en las diferentes normativas relacionadas con el tema de trata de personas, ¿no? Que haya esa claridad, porque si no hay esa claridad, podrían caer en algunas situaciones donde no necesariamente pues, se respete el artículo. Pero como lo decía, ¿no? Es complejo responder la pregunta, pero sí es necesario ir fortaleciendo los procesos de formación de capacidades y de fortalecimiento de capacidades para que haya conciencia sobre qué es lo que se establece en la normativa, de manera tal en que se pueda pues, actuar en el marco y en consecuencia de la misma. Muchísimas gracias, Coralía, por tu respuesta a esta pregunta que totalmente de acuerdo, no es una pregunta fácil de responder, aunque quisiéramos que fuese así, definitivamente. Vamos en este momento a recibir la última intervención a esta pregunta por parte de Verónica Supligicha de Fundación Alas de Colibrí. Perito, ¿en nuestro país se aplica realmente el principio de no punibilidad de las víctimas de trata? Te escuchamos. Gracias, querido Danilo. Yo en realidad pienso que todavía hace falta fortalecer. Y yo le dividiría. Es que por lo menos es lo que yo puedo evidenciarlo, puedo percibirlo. A ver, es distinto cuando nosotros estamos frente a una víctima de trata menor de edad que cuando estamos, por ejemplo, frente a una víctima de trata mayor de edad. Y si es que esta víctima de trata mayor de edad además es migrante, por ejemplo, y si es que además es migrante en situación migratoria irregular, se va complejizando cada vez más. Entonces, ahí yo creo que hace falta fortalecer esta mirada, esta visión. También tenemos que entender que existe una naturalización absoluta de la explotación. Y existe una naturalización absoluta de la explotación, sobre todo a aquellos grupos históricamente excluidos, mujeres migrantes pobres, mujeres migrantes pobres afro, mujer migrante pobre afro, perteneciente a la diversidad sexogenérica. Es decir, que ahí se juegan una serie de formas previas, preconceptos que se puede tener dentro del sistema de justicia, y hay que decirlo, porque es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cambiar eso, mover. Entonces, sí, hay personas, sobre todo, reitero, cuando nosotros estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, y ahí sí también quiero ser súper enfática, creo que sí, tenemos unas mayores probabilidades de protección a víctimas de trata, muchísimas mayores. Pero cuando estamos hablando de personas mayores de edad, es mucho más difícil, más si es que no tiene documentos, que no tiene papeles, y peor, por ejemplo, si es que estamos hablando de un caso de trata con fines de explotación sexual y que además se suman, por ejemplo, fines delictivos, por ejemplo. Entonces, ahí como que se juega una delgada línea, y por eso, frente a estos hechos particulares, específicos, es que de hecho el mismo plan así lo contempla. De hecho, las recomendaciones internacionales así lo recomiendan. Es necesario tener policía especializada, unidades fiscales especializadas, que en nuestro país los tenemos. Y esas unidades y esas policías especializadas que conocen estos pequeños detalles, estas pequeñas o estos hilos tan finos para entender la trata de personas, es que están ahí ellos, justamente para que este fortalecimiento de capacidades sea mucho más específicos en estas unidades y permitan de esa manera efectivamente hacer una investigación adecuada del delito que limite, digamos, algunos errores que se podrían o algunas confusiones que podrían haber. Pero creo que la idea justamente de tener espacios de acuerdos, de espacios de conversación, de diálogo, de intercambio de experiencias, es esto. Es decir, mira, por aquí nosotros estamos débiles, vayamos fortaleciéndonos, y de qué manera podemos irnos colaborando entre nosotros para ir creciendo y aprendiendo. Creo que nadie, fíjense en que desde el protocolo estamos a 20 años de la firma del
de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, es decir, y en nuestro país por primera vez en el 2005 se tipifica la trata. Estamos a 15 años de experiencia, nadie lo sabe todo ni lo conoce todo, estamos en un permanente proceso de aprendizaje, pero hoy la pandemia nos obliga a acelerarnos mucho más para dar respuestas eficientes y eficaces. Gracias, mi Dani. Muchísimas gracias, Berito. Nos acompañó en este momento nuestra gran amiga Verónica Supliyicha de Fundación Alas de Colibrí. Libre es mi única etiqueta, es el hashtag con el que pedimos que las personas hagan oír su voz a través de las redes sociales. En este día, 30 de junio, Día Mundial contra la Trata de Personas, nos unimos de manera colectiva a esta iniciativa de la Red Antitrata y de la OIM para levantar la voz por las y los sobrevivientes de la trata de personas. Vamos a tener una intervención de cierre y es así que damos paso en este momento a Alexandra Moncada, directora país de CARE Ecuador. Desde Diálogo Diverso agradecemos muchísimo haber tenido la oportunidad de participar en este espacio. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a quienes nos han acompañado. Hemos tenido un promedio de 48, 46 personas que han estado permanentemente en esta jornada. Quiero aprovechar para invitarles a la vigilia por las y los sobrevivientes de trata con precisamente Libre es mi única etiqueta. Con ese lema que se va a desarrollar ya desde las 6 de la tarde, está en sus pantallas el link para que puedan ingresar a esta vigilia. Cordialmente invitadas a todos y todas. Creo que ha sido muy importante el conocer las diferentes posiciones, las recomendaciones que nuestras queridas panelistas han hecho respecto de cómo atender la trata. Quiero destacar la presencia de Freddy, del Defensor del Pueblo, también en este importante evento. Agradecer a Tatiana, Coralía y a Vero por sus aportes. Yo quisiera solo intervenir con una última cuestión. Se ha hablado mucho también de la inequidad y creo que el Ecuador y América Latina son precisamente unas de las regiones más inequitativas del mundo. Y en esta pandemia donde vemos crecer la indigencia, la enfermedad y el hambre, también hemos visto cómo la riqueza se acumula, se sigue acumulando el poder, la riqueza, lastimosamente también la corrupción y la desigualdad. Y frente a eso, vemos también que no existen políticas redistributivas, que las políticas que hasta ahora se han dado para atender los graves problemas sociales, entre ellos la trata de personas, son mayor endeudamiento permanente y que nos hacen más vulnerables, pues las condiciones en que una persona nace en una familia pobre, sin empleo, no son las mismas con una deuda externa acumulada que cuando esta persona nace en un hogar que tiene cierto bienestar. Los gobiernos están infragravando la riqueza individual. Quiero señalarlo claramente y necesitamos políticas que sean redistributivas. Necesitamos inversión suficiente en lo social, unas propuestas adecuadas para asegurar mayor formalización del trabajo informal que lo realizan cerca del 60% de nuestra población. Necesitamos un impuesto adecuado al patrimonio y finalmente necesitamos también, como ya se ha dicho por parte de varias de las colegas, una reforma migratoria que asegure la regularización para todas y todos en condiciones adecuadas a las que tienen las personas que están viviendo en este momento en el Ecuador. Les llamamos a atender la vigilia, a seguir permanentemente trabajando por la defensa de los derechos y por generar políticas y propuestas que sean adecuadas y que permitan dar una respuesta digna, eficiente a las graves necesidades que tiene nuestro país. Muchas gracias nuevamente a todos quienes nos acompañaron. Una felicitación a nuestras compañeras participantes del panel. Buenas tardes.